En una emisión reciente titulada El más grave abuso litúrgico, comentaba yo de paso, porque ese no era el tema en sí, pero hice un comentario acerca de un error, si no es que un abuso litúrgico común que se comete sobre todo en Estados Unidos, en que todos los fieles van a comulgar de banca en banca, y pues entre ellos muchas veces van personas que no pueden comulgar, o bien porque no son católicos que acompañan a su esposa o a su novio que sí lo son, o bien porque se trata de hijos pequeños que todavía no han hecho la primera comunión, y entonces cuando llegan donde está el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, al no poder comulgar, les da una bendición. Yo decía que no pueden ellos dar una bendición y que los laicos no podemos bendecirnos unos a otros. Me refería en concreto a este contexto de la Santa Misa. Y alguien me ha dejado esta pregunta. Dice: hola Mauricio, Dios te bendiga, me surgió una duda. Comentas que los laicos no podemos bendecir. Entonces, ¿es incorrecto que los padres den la bendición a sus hijos al salir de casa o darle la bendición a un amigo que sale de viaje? Gracias de antemano por tu respuesta. Bueno, acerca de las bendiciones podríamos tener un programa muy extenso, o una serie incluso, o hasta un curso. De hecho, en el Club de los Búhos, busca en YouTube o en Facebook nuestro programa El Club de los Búhos, hay una emisión también muy reciente que habla sobre la importancia, el valor, la necesidad de bendecir una casa, y en ella hablo acerca del rito de bendición de una casa. Pero con mucho gusto vamos a dar respuesta a esta pregunta, porque es necesario entender en primer lugar qué son las bendiciones y en segundo lugar quién puede bendecir a quién. Todas las bendiciones se encuentran en un libro litúrgico que se conoce como bendicional, así se llama, el bendicional. Y en el bendicional aparecen los ritos de bendición de personas, del espacio sagrado, de artículos religiosos, de centros de trabajo, de comercios, de escuelas, de instalaciones deportivas, de autos. Y para cada uno de los ritos, este bendicional explica quién puede impartir esa bendición. Hay bendiciones que solo puede impartir un obispo, otras que pueden impartir todos los sacerdotes, otras que los diáconos pueden impartir, y algunas que pueden impartir los laicos. Sin embargo, cuando un laico bendice a otro, por regla general se trata de alguien que tiene autoridad sobre ese otro laico. Pensemos, por ejemplo, un catequista puede bendecir a los niños que está catequizando. Un maestro puede bendecir a sus alumnos. Un padre, por supuesto, puede bendecir a sus hijos. Y este bendicional lo deja muy claro porque especifica quién puede bendecir a quién, bajo qué circunstancia. En sus orientaciones generales, el bendicional explica que las fórmulas de bendición, según la antigua tradición, tienen como objetivo principal glorificar a Dios por sus dones, pedir sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno. Para esas tres cosas se bendice. Pon atención. El ministerio de la bendición está unido a un peculiar ejercicio del sacerdocio de Cristo, y según el lugar y el oficio propio de cada cual en el pueblo de Dios, se ejerce del modo siguiente. A. Compete al obispo principalmente presidir aquellas celebraciones que atañen a toda la comunidad diocesana y se hacen con particular solemnidad y gran concurrencia del pueblo. Por eso, él puede reservarse algunas celebraciones, principalmente cuando se realizan de forma más solemne. B. Compete a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, como requiere la naturaleza de su servicio al pueblo de Dios, presidir las bendiciones, sobre todo aquellas que se refieren a la comunidad a cuyo servicio están destinados. Por tanto, pueden celebrar todas las bendiciones contenidas en el bendicional, con tal de que no esté presente un obispo que las presida. Es decir, si va a bendecir un sacerdote pero hay un obispo presente, el que bendice siempre es el que tiene más autoridad. Entonces el sacerdote deja que el obispo bendiga. C. Compete a los diáconos, en cuanto que prestan su ayuda al obispo, a su presbiterio en calidad de ministros de la palabra, del altar y de la caridad, presidir algunas celebraciones, como se indique en el lugar correspondiente, pero siempre que esté presente algún sacerdote, es mejor que se le ceda a él la presidencia y que el diácono le sirva en la acción litúrgica ejerciendo sus funciones propias. D. A los acólitos y lectores que por la institución que se les ha conferido desempeñan una peculiar función en la Iglesia. Con razón se les concede de preferencia a los demás laicos
la facultad de impartir algunas bendiciones a juicio del ordinario del lugar, es decir, el obispo. Y cuando hablamos de acólito y lector, no confundir, no es el monaguillo y no es la persona que se para los domingos a leer la primera lectura, pero que no está formalmente instituida en el ministerio del lectorado. Igual no confundir acólito con monaguillo. El acólito es pues el niño o la niña que asisten en el altar. El acólito es el que ha recibido el ministerio del acolitado a través de un rito litúrgico. Igual el lector, que no es el que lee, es diferente el que lee que el lector. El lector ha recibido este ministerio bajo un rito litúrgico. Ellos tienen precedencia para bendecir sobre el resto de los laicos. Dice el bendicional, también los otros laicos, hombres y mujeres, por la eficacia del sacerdocio común, del que se han hecho partícipes por el bautismo y la confirmación, abro paréntesis, acuérdate que cuando somos bautizados somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, si los laicos tenemos potestad de impartir algunas bendiciones, es precisamente porque somos sacerdotes por el bautismo, cierro paréntesis. Ya sea en virtud de su propio cargo, como los padres con respecto a sus hijos, ya sea en virtud de un ministerio extraordinario, ya sea porque desempeñan una función peculiar en la iglesia, como los religiosos o los catequistas en algunos lugares, a juicio del ordinario del lugar, cuando conste de su debida formación pastoral y su prudencia en el ejercicio del propio cargo apostólico, pueden celebrar algunas bendiciones, con el rito y las fórmulas previstos para ellos, según se indica en cada una de las bendiciones. Pero en presencia del sacerdote o del diácono, deben cederles a ellos la presidencia. Bien, ¿cómo se imparte una bendición? O mejor dicho, ¿cómo la imparte un laico? Porque no es de la misma forma que la imparte un ministro ordenado. El diácono, el sacerdote, el obispo, imparten la bendición imponiendo las manos o trazando la señal de la cruz sobre quien bendicen. En el caso de los laicos no trazan la señal de la cruz sobre nadie. Los laicos o bien dicen, por ejemplo, la oración de bendición con las manos juntas. Pensemos, por ejemplo, en la bendición de una casa. El ministro ordenado impone las manos sobre la casa mientras pronuncia la oración de bendición. Si preside un laico, el jefe de la familia, entonces él dice una oración distinta de bendición que aparece en el bendicional y lo hace no imponiendo las manos, sino con las manos juntas. Otra forma es trazando la señal de la cruz sobre la frente, signando la frente. Por ejemplo, a los hijos, así es como se bendice a un hijo, signando su frente, no trazándole toda la cruz. O bien, santiguándose uno mismo mientras se pronuncia la fórmula de bendición. Y entonces la persona o las personas que están siendo bendecidas hacen lo propio y también trazan ellos mismos su propia señal de la cruz. ¿Cómo saber qué hacer? El bendicional lo va indicando dependiendo del tipo concreto de bendición. Veo, por ejemplo, escuelas católicas donde, acá en Estados Unidos, donde precisamente en la misa de la escuela pasan de banca en banca todos los niños. Y entonces los maestros que ayudan como ministros extraordinarios de la comunión, cuando pasan niños que no pueden comulgar porque no han hecho la primera comunión, entonces los bendicen, les hacen la señal de la cruz, les hacen la señal de la cruz. No pueden hacer eso. Por dos razones. En primera, porque un laico no traza la señal de la cruz sobre alguien más. Y en segundo lugar, porque si hay un sacerdote, el que bendice es el sacerdote. Además, en la misa, el sacerdote da la bendición al final. Entonces no tienen que estar bendiciendo a alguien que está por ser bendecido y además por el sacerdote como tiene que ser. Este domingo simplemente me tocó asistir a una misa en la que al final de la misa el sacerdote nos sentó a todos, pidió que se pusieran de pie los que cumplen años este mes y después todos sentados nos pidió que impusiéramos la mano derecha desde nuestra banca sobre los que cumplían años para bendecirlos todos juntos mientras él decía la oración de bendición. No, los laicos no imponen la mano sobre nadie para bendecir. Y además, cuando está presente el sacerdote, el que bendice es el sacerdote, no los laicos. Si te ha tocado que estás en una misa de bodas de oro de unos papás que se casan y entonces el sacerdote le pide a sus hijos que suban al altar, rodeen a sus papás, extiendan una mano sobre ellos y los bendigan. Pues no, en primer lugar quien bendice es el que tiene autoridad.
Los padres bendicen a los hijos, no los hijos a los padres. A no ser, claro, que el hijo sea sacerdote o diácono o hasta obispo. En segundo lugar, en presencia del sacerdote, el que bendice es el sacerdote. Entonces, ¿por qué le pide el sacerdote a los laicos que ellos se bendigan? Bueno, me tocó una vez asistir a una misa en la que en la bendición final, en vez del sacerdote impartir la bendición final, lo que hacía era pedirle a los fieles que se voltearan y se impartieran la bendición final recíprocamente con el que tuvieran al lado. Imagínate. Mira, por ejemplo, en el caso concreto de la bendición de los hijos, que es parte de la pregunta que me hicieron, el bendicional incluye el rito de bendición de los hijos. Incluso hay uno especial para los hijos enfermos. Y en el caso de los hijos hay dos ritos, uno que es más elaborado y uno que es breve. Pero esto dicen las normas. Si se halla presente un sacerdote o un diácono, principalmente con ocasión de la visita que los pastores hacen a cada familia en unos tiempos fijos y determinados para bendecirlas, a ellos incumbe entonces más adecuadamente este ministerio de bendición. El rito que aquí se propone pueden utilizarlo los padres, el sacerdote o el diácono, los cuales, respetando los principales elementos y la estructura del rito, adaptarán cada una de sus partes a las circunstancias concretas del momento. Y mira, acerca de la oración de bendición, indica el bendicional, los padres, según las circunstancias, haciendo la señal de la cruz en la frente de sus hijos, dicen la oración de bendición. Y después dice, los ministros, si no son los padres, dicen esta oración de bendición. Y ahí no signan la frente. Por ejemplo, un maestro que bendice a sus alumnos al principio del curso y lo puede hacer con el rito de bendición para los niños. El maestro no les traza la señal de la cruz en la frente a los alumnos. Los que hacen eso son los padres de familia. Acerca de las bendiciones de los niños, por ejemplo, lo que te decía de los maestros que hacen de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y que a niño que pasa, niño que bendice, niño que pasa, niño que bendice, si no puede comulgar, no. Ellos pueden bendecir a sus alumnos, pero no de esa forma y no así en la misa. Lo pueden hacer después en su salón de clase si quieren, siguiendo el rito de bendición de los niños, que es muy bonito y que implica la participación de todos. El bendicional dice, los ritos que aquí se proponen pueden utilizarlos el sacerdote, el diácono y también el laico, principalmente el catequista y el que tiene a su cargo la educación de los niños, ahí está el maestro, con los ritos y preces previstos para los laicos. Y de ningún lado está el que si es ministro de la comunión, lo bendice cuando pasa, si no ha hecho la primera comunión, no. Además, hay que recordar lo que ya indicaba en sus orientaciones el bendicional. En presencia del sacerdote o del diácono deben cederles a ellos la presidencia. Es por lo que en estas misas que te digo, estos maestros no bendicen a nadie. Se esperan a que termine la misa y el sacerdote entonces impartirá la bendición. Acerca de la bendición de los niños, y en concreto sobre la oración de bendición, dice el bendicional, el ministro, si es sacerdote o diácono, imponiendo las manos sobre los niños, dice la oración de bendición. ¿Ves? El ministro, si es sacerdote o diácono, él sí impone las manos sobre los niños para bendecirlos. Dice el bendicional, si el ministro es laico, con las manos juntas, dice la oración de bendición, que es diferente de la oración que dicen los ministros ordenados. Entonces, si el maestro va a bendecir a sus alumnos, dice la oración de bendición con las manos juntas. Igual que como lo que te decía de la bendición de una casa. Ministro laico junta las manos para decir la oración de bendición, igual que con los niños. Me pregunta también quien me hizo la pregunta si es posible bendecir a un amigo que se va de viaje. Hay una bendición en el bendicional precisamente para los que van a emprender un viaje. Y dice el bendicional, el ministro de esta bendición puede ser el sacerdote, el diácono o también el laico. Todos ellos respetando la estructura del rito y sus principales elementos, adaptarán la celebración a las circunstancias de los que han de viajar y del lugar. Si solo se ha de bendecir a una persona o a un pequeño grupo, puede emplearse el rito breve. Entonces, para bendecir a alguien que va de viaje, se tiene que respetar la estructura del rito y los principales elementos. O sea, si eres un laico no puedes impartirle la bendición trazándole la señal de la cruz. No, hay una forma, y la forma es esta, aparece en la conclusión del rito. El que preside, si es sacerdote o diácono, concluye el rito diciendo, el Señor te acompañe siempre y con su beneplácito dirija amorosamente
tu camino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Y ahí precisamente lo hace trazándole la señal de la cruz. Dice el bendicional: si el ministro es laico, implora la bendición del Señor sobre los que han de partir y sobre todos los presentes, y santiguándose dice: Dios Todopoderoso nos bendiga y escuche nuestras súplicas en tu favor para que tengas un feliz viaje. Entonces aquí ves la otra forma como un laico bendice, santiguándose a sí mismo. Y mientras el que recibe la bendición, al escuchar la fórmula de bendición, él se santigua también a sí mismo. Entonces, como te digo, ¿cómo bendice un laico? O con las manos juntas, o en el caso de los hijos, signándoles la frente, o en otros casos, pronunciando la bendición con las manos juntas. Pero un laico no tiene nada que estar haciendo en la misa, imponiéndole la mano a nadie, y menos a larga distancia. No tiene por qué bendecir a los que se quedan sin comulgar. Hay que hacer las cosas bien, porque todo tiene un sentido, una razón de ser, y porque todos, en función de nuestro bautismo y de nuestra vocación, tenemos facultades y potestades que pueden ser limitadas. Pero en la medida de nuestra competencia, hagamos las cosas de forma correcta. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.